Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Quiero que vuelva a abrir su Biblia de nuevo al capítulo 27 de Mateo. Y para nuestro estudio de esta mañana simplemente quiero referirme a 3 versículos. Un pasaje breve pero maravilloso y rico, uno que francamente es pasado por alto. No sé si en mi vida he oído a alguien hablar o enseñar o predicar acerca de esta porción en particular. Y al principio el leerlo parece tener una importancia algo limitada, pero entre más lo considere usted y entre más reflexione en sus verdades, más se encuentra la riqueza y la recompensa de lo que inicialmente parece limitado. Sin embargo, en las manos del Espíritu de Dios se vuelve casi algo ilimitado. Quiero que veamos los versículos 54 al 56. Permítame leérselos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, como dije, al principio no parece ser mucho, pero entre más tiempo pasa estudiándolo, más comienza a ceder sus riquezas. Conforme examinamos estos 3 versículos, quiero que vea en ellos y en los versículos corolarios a ellos 4 respuestas a la muerte de Cristo que nos son dadas aquí. Nos demuestran el tipo de respuestas que podemos ver inclusive el día de hoy. Está la respuesta, en primer lugar, de la fe salvadora, la respuesta de la convicción superficial, la respuesta de la lealtad compasiva y la respuesta del temor egoísta. Y cada una de esas 4 respuestas, 2 de ellas respuestas de incrédulos, 2 de ellas respuestas de creyentes, son paralelas a las respuestas que hay en el día de hoy por parte de hombres y mujeres hacia la cruz de Cristo. Entonces, no solo es una narración histórica, es una narración histórica con una aplicación fuerte y práctica para nuestra propia época. Y yo creo que esto se vuelve algo manifiesto conforme examinamos el texto. En primer lugar, veamos la mejor respuesta que un incrédulo jamás puede tener, y esa es la respuesta de la fe salvadora. Eso nos es ilustrado por parte del centurión y algunos de los soldados mencionados en el versículo 54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, el centurión es el primer enfoque de nuestra atención. Él no es solo otro soldado romano. Como centurión, él es comandante de 100 hombres, como su nombre podría indicar. Sabemos que un siglo es un indicador de 100 en número, entonces él habría sido un comandante de 100 hombres, un hombre de cierta importancia en las filas de los soldados romanos, pero él ni siquiera es otro centurión, habían muchos. Él es un centurión a quien se le ha asignado una responsabilidad única, porque nos dice aquí que él y los que estaban con él, esto es los soldados romanos que estaban bajo su mando, estaban guardando a Jesús. Entonces este es un centurión muy particular y un grupo de soldados cuya responsabilidad era guardar a Jesús. Suponemos que esta responsabilidad comenzó cuando el juicio comenzó ante Pilato, temprano en esa mañana el viernes. Entonces han estado a cargo de Jesús ya durante varias horas. Y el centurión ha llegado a estar muy consciente de las situaciones que giran en torno a Jesús. Bien podría ser que él no solo ha oído todos los clamores de los judíos y sus acusaciones, sino que también puede ser que él oyó la conversación en privado entre Jesús y Pilato en relación a la realeza de Jesús. Él ha estado en todo lo que ha pasado porque él ha estado a cargo del prisionero. Estos entonces son los hombres mismos que clavaron a Jesús a la cruz. Estos son los hombres mismos que metieron la corona de espinas a su frente, que le golpearon en la cabeza con la caña, que lo abofetearon, que le escupieron, que le golpearon, que se burlaron de él, que le colocaron la túnica sobre sus heridas abiertas, que habían sido abiertas por los azotes que rasgaron su carne. Son los hombres mismos que apostaron por sus prendas de ropa en un despliegue sorprendente de indiferencia. Francamente, son ignorantes, no están informados, no han sido instruidos.
Ellos, por lo menos desde el punto de vista judaico, no son religiosos, son paganos. Son parte de la escena, no porque tienen algo en contra de Jesús, ni siquiera conocen a Jesús. Son parte de la escena porque ellos, como soldados romanos, tienen que hacer lo que su comandante les dice, y Pilato o alguien bajo él los ha colocado a cargo del prisionero. Para ellos Jesús no es nada más que una persona rara que dice ser rey, porque esa es la acusación de los romanos, y cualquiera de ellos que lo está viendo podría darse cuenta de que él es todo menos un rey. Tiene que recordar que ya para cuando Jesús llegó a la puerta de Pilato, temprano el viernes por la mañana, él ya había pasado la noche entera siendo objeto de burla ante los líderes judíos, y ahí él fue juzgado en un juicio de burla, después del cual fue golpeado en el rostro, fue abofeteado en el rostro, de tal manera que su rostro estaba desfigurado, estaba hinchado, era de color azul y negro, estaba golpeado. Él representaba todo menos el semblante de un rey. Él estaba vestido como un hombre muy común. De hecho, Herodes le había colocado una túnica como rey para burlarse de su declaración de que era un rey. Además, Jesús estuvo totalmente callado, no se oía como un rey. Él no trató de promover su función como rey. Él no pidió que alguien viniera a rescatarlo, que pudo haberlo hecho. ¿Quiénes eran sus seguidores? Él guardó silencio. Ellos pudieron haber concluido que él era una persona que tenía problemas mentales porque él recibió tanto abuso y no dijo absolutamente nada. Cuando le habló Pilato, habló de un reino que no era de este mundo, lo cual se oye como alguien que tiene algún tipo de aires de grandeza y realmente no sabe quién es o de dónde es. Y entonces, debido a toda esta declaración ridícula de ser un rey, ellos decidieron jugar un juego con él y se burlaron de él como alguien que pretendía ser rey. Estos paganos, no informados, ignorantes, no tenían idea de la persona con la que estaban tratando. Probablemente, debido a su asignación específica a Jesús bajo Pilato, pudieran haber sido personas que fueron asignadas a Pilato, lo cual significaba que ni siquiera eran de Jerusalén, sino más bien de Cesarea, la ciudad que estaba allí en la costa, a más de 70 kilómetros de distancia, la cual era los cuarteles generales romanos para la ocupación romana de Israel. Si ese hubiera sido el caso, el ministerio de Jesús fue primordialmente en Galilea y alrededor de Jerusalén, y ellos quizás nunca antes habrían visto a Jesús y conocían muy poco acerca de él, si es que sabían algo, pero han sido parte de todo lo que ha estado pasando. El centurión sabe que los judíos lo odian. Él ha oído que ellos gritan: crucifíquenle, crucifícale, crucifícale. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Ellos se han visto que Pilato ha tratado de hacer todo lo que ha podido por afirmar la inocencia de Jesús una docena de veces sin éxito alguno. Ellos saben que los judíos han acusado a Jesús de que dice ser el Hijo de Dios, diciendo ser rey, por lo tanto es una amenaza para Roma y es una amenaza para el judaísmo. Pero para ellos parece ridículo, torpe, que un hombre que ha sido golpeado, que se ve patético, que se ve impotente, crucificado, objeto de burla, está colgando en una cruz, está cubierto de moscas y sangre, pueda ser algo más que simplemente un criminal común y corriente, un farsante, un impostor, un nadie. Y entonces se sientan ahí y guardan a Jesús. No obstante, algo comienza a suceder que cambia lo que ellos piensan. En el versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Ahora vamos a detenernos ahí, en ese punto. Digo, cuando se oscureció de manera instantánea, como si fuera la medianoche, cuando era el mediodía, y el sol dejó de dar su luz, y cuando el terremoto vino, y el terremoto sacudió la tierra, y abrió el suelo, y las rocas se abrieron, y las tumbas se abrieron, y el velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, ellos sabían que algo estaba pasando que era fuera del ordinario. Y entonces Mateo dice que cuando vieron el terremoto, literalmente un presente participio, esas cosas que estaban ocurriendo, cuando estaban ahí exactamente en el vórtice de estos fenómenos que se estaban llevando a cabo a su alrededor, dice en el versículo 54, temieron en gran manera. Y la palabra ahí es fobeo, de la cual obtenemos la palabra fobia, la cual tiene que ver con terror. Entraron en un terror absoluto, un estado de pánico, el cual causa que el corazón lata rápidamente y empieza a sudar la persona, y una ansiedad terrible acoge al individuo quien está en medio de ese tipo de terror. Estaban muy, muy temerosos. Tenían mucho, mucho miedo.
La palabra es la misma palabra usada en Mateo 14:27 para referirse al temor experimentado por los discípulos en el barco en el mar de Galilea, durante la tormenta cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Es la misma palabra usada para hablar de el terror absoluto que los discípulos sintieron en el monte de la transfiguración en Mateo 17, versículos 6 y 7, en donde Jesús hace un lado su carne humana y la gloria de Dios les es visible y caen sobre sus rostros en el suelo y están en un estado de pánico absoluto. Es una palabra fuerte. Y el contexto aquí y las circunstancias aquí implican que este no es simplemente un temor humano. No es simplemente tener miedo de un terremoto o tener miedo de la oscuridad. Es la idea que inherente en su temor hay un asombro espiritual, un terror reverencial. Hay algo más que tan solo lo físico, algo más que tan solo el temor humano. Y de pronto llegan a la conclusión de que este no es solo otro criminal, no solo un rebelde, no es un hombre loco, un impostor y un farsante. Los fenómenos son abrumadores para ellos. El centurión ha oído a Jesús hablar cuando, por poco que habló, Él habló. Él ha oído sus palabras en la cruz, palabras profundas que han penetrado su corazón. Él ha visto todos estos fenómenos milagrosos sorprendentes que se están llevando a cabo. Y Él sabe que algo está muy mal y el universo entero está convulsionándose en respuesta a lo que está sucediendo. El temor indica el sentido de pecado. Es ese temor reverencial que alguien tiene porque sabe que puede estar bajo el juicio de Dios. Y aunque eran paganos, eso sin duda alguna penetró en sus corazones. Era más que un temor humano. Y entonces la conciencia de su pecado al hacer lo que le hicieron a este hombre, el sentido de culpabilidad, ¿qué hemos hecho? ¿Qué está pasando? Algo está muy mal. Los lleva a otro paso más. Y temiendo mucho, dijeron, y el centurión, los otros registros de los evangelios nos dicen, expresó esto, pero no solo fue él, fueron los otros soldados también. Él dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Primero, el temor indica el pecado. Después, la confesión, y quiero atreverme a decir que esto indica la salvación. El temor indica el pecado, la confesión indica la salvación. Si su temor fuera únicamente un temor humano, habrían clamado por ayuda, habrían pedido ayuda gritando o habrían corrido. Pero no solo fue un temor humano, fue asombro en el sentido de que los hombres reservan asombro ante Dios, hacia la deidad. De hecho, en Marcos 15:39, Marcos, quien nos da su perspectiva de la misma escena, dice que fue inmediatamente después de que el centurión oyó a Jesús decir, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue inmediatamente después de eso que él dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces no solo fueron los fenómenos, sino que fueron esas palabras finales de Jesús que simplemente clavaron la verdad en su corazón. Y él usa la palabra verdaderamente para que sea muy, muy claro que él no está dudando en su mente. Él no está diciendo, quizás es el Hijo de Dios, posiblemente es el Hijo de Dios. Él está diciendo, sin lugar a dudas y sin contradicción alguna, este era Hijo de Dios. No había duda en su mente. Y yo realmente creo en mi corazón, que Él está afirmando la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es divino. Jesús acababa de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y poco después de eso dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús en sus palabras finales está diciendo ser el Hijo de Dios, y Él afirma que así es. ¿Cómo es que sabe eso? Los fenómenos que están llevándose a cabo alrededor de Él, la conducta de Jesús, la gracia del Espíritu de Jesús en la cruz, el silencio cuando fue reprendido, el sentido de estar en una misión divina, la cual Él ha terminado, pero más que eso, ¿sabe usted por qué Él sabía que este era el Hijo de Dios? La única manera en la que cualquier persona puede saber eso, por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía que Jesús era el Hijo del Dios viviente porque el Espíritu Santo le dijo eso.
Esa es una verdad soberanamente revelada. En 1 Corintios 12 dice, ninguno puede decir Jesús es Señor, sino por ¿quién? El Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1. Eso no es algo que usted concluye en su propia mente como un ser humano. Yo creo que lo que usted tiene aquí es un producto de la obra del Espíritu de Dios, así como lo tiene en Mateo 16. Yo creo que el Espíritu de Dios había tomado a este centurión que tenía el corazón abierto y unos cuantos de los otros soldados que estuvieron ahí en esa escena y comenzó a través de la obra de Cristo en la cruz y a través de su actitud y sus palabras y los fenómenos que los rodeaban para llevarlos a una afirmación de fe que solo viene de la mente de Dios a la mente del hombre. Además, Lucas 23:47 dijo que el centurión también dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Es como si él estuviera llegando a un crescendo. Ciertamente, este fue un hombre justo. ¿Por qué dice ciertamente? Porque de nuevo le está afirmando la veracidad de la realidad. No hay contradicción. ¿Y acaso Pilato no había dicho este es un hombre justo en Mateo 27:24? ¿Y acaso la esposa de Pilato no había dicho en el versículo 19, no tengas nada que ver con este justo? Y aquí viene el centurión que había oído todo eso y dice, ciertamente este es un hombre justo. Y después da un paso más hacia adelante y dice, sí, verdaderamente este era hijo de Dios. Y Lucas 23:47 también dice que él glorificó a Dios. No hay duda alguna acerca de a qué Dios se está refiriendo. Las Escrituras no dejan esto abierto a la adivinanza. Él glorificó al Dios verdadero, afirmó la justicia absoluta de Jesucristo y después declaró que él era el Hijo de Dios. Ahora ese tipo de fe es fe salvadora. Si el ladrón en la cruz, al decir simplemente, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, puede recibir una garantía de salvación eterna, ciertamente este hombre podría con este tipo de fe. Entonces no tengo duda alguna en mi mente de que él fue redimido. Él fue salvo a los pies de la cruz. Ahora, algunos han querido discutir en contra de esto, en base a la lingüística, y no quiero profundizar demasiado en esto, pero permítame desviarme por un momento. Esto es lo que llamamos en el griego una construcción anartra. Esto es la frase, el Hijo de Dios no tiene artículos, no hay un artículo definido, el Hijo de Dios, apuntando al único Dios. Lo único que dice, Hijo de Dios, Theos Huios, el Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y algunos dicen, bueno, si no hay artículos, debería decir un hijo de un Dios. Entonces lo que este centurión pagano simplemente está diciendo es, oye, este debe ser un hijo de un Dios. En otras palabras, en la multitud de deidades romanas, no hay duda de que este es algún tipo de descendiente o emanación de una de esas muchas deidades. No creo que esa es la intención del texto en absoluto. Y permítame decirle por qué. El soldado aquí está usando este título en referencia a lo que los judíos han estado acusando a Jesús. Y si usted regresa al capítulo 26, versículo 63, la acusación judía se presenta aquí. Te conjuro, dice el sumo sacerdote, por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, los judíos solo creían en un Dios, y ahí están acusando a Jesús de decir el único Hijo del único Dios, lo cual para ellos era absolutamente blasfemo. Y este romano solo está respondiendo a esa acusación judía al decir, verdaderamente él de hecho era exactamente quien desea ser. Ahora, en Juan 19:7, los judíos acusan a Jesús. ¿Se acuerda usted de Juan 19? Pilato trae a Jesús de regreso afuera y dice, miren, aquí está él. ¿No es esto suficiente? Él ha sido golpeado y ha sido humillado y demás. Él se ve terrible, no es suficiente. Y ellos gritan, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Su sed por la sangre es sorprendente. Y ellos finalmente dicen, ¿por qué? Él se ha hecho a sí mismo Hijo de Dios. Y ellos usaron la misma construcción griega que el centurión usa, Hijo de Dios. Hijo de Dios es anartra, no tiene el artículo. En Mateo 26:63, cuando la pregunta fue hecha por Caifás, ¿realmente eres el Hijo de Dios?, es con el artículo. Pero cuando los judíos lo acusan en frente de la corte de Pilato, dejan afuera los artículos y usan la frase de una manera diferente. En lugar de decir el Hijo del único Dios o el Hijo del Dios, simplemente dicen Hijo de Dios, lo cual dice lo mismo. Y entonces, si en un lugar usan el artículo y en otro lugar no lo usan para referirse a lo mismo, entonces concluimos que de cualquier manera se refiere a lo mismo, obviamente. Sea que usen artículos o no, tienen en mente que esta es una declaración blasfema el decir que es Hijo de Dios. Por cierto, la misma frase, Hijo de Dios, simplemente las dos palabras sin el artículo, es usada por los discípulos en Mateo 14:33, cuando le dicen a Jesús, verdaderamente, Theo Huios eres tú, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y sabemos lo que quisieron decir. Ellos no quisieron decir, verdaderamente tú eres un hijo de un Dios.
Quisieron decir Hijo de Dios. Y la misma frase, y aquí está la clave, la misma frase, las mismas dos palabras sin artículos son usadas por Jesús mismo en Mateo 27:43, en donde Él dice, Hijo de Dios, yo soy. ¿Y sabe usted que cuando Él nació en Lucas 1:35, los ángeles usaron la misma frase? Lo llamaron Huios Theu, Hijo de Dios. Ahora, obviamente, entonces, la frase Hijo de Dios significa exactamente lo que siempre hemos asumido a lo largo de la historia que significaba el Hijo de Dios. La ausencia de un artículo no significa que usted no puede traducirla a un hijo de un Dios y hacer de este soldado pagano que no esté diciendo nada más que él debe ser algún descendiente de alguna deidad en algún lugar. Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Él está diciendo lo que él oyó que los judíos dijeron. El centurión entonces, glorificando a Dios, afirmando que Jesús es un hombre justo y después llamándole el Hijo de Dios, está revelando la obra del Espíritu Santo en su corazón, llevándolo a creer en el Señor Jesucristo. Y yo me encuentro en un acuerdo absoluto con el comentarista luterano Lenski, quien dijo, este gentil llamado Longinus, en la tradición, llega a la fe abajo de la cruz del Salvador muerto. Dice usted, bueno, ¿por qué tomas todo este tiempo para probar eso? Le voy a decir por qué. Esto es tan importante, amigos míos. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende la gracia de Dios? ¿Entiende usted la misericordia de Dios? ¿Entiende usted el amor de Dios? Si lo quiere entender, entonces entiende esto. Jesucristo, en el proceso de ser crucificado, redimió a aquellos que lo crucificaron. ¿Entiende eso? Es importante que usted entienda esto. ¿Quiere entender la gracia de Dios? Entonces entiende esto, que Jesús en gracia y amor redimió a los hombres que lo colocaron en la cruz. Digo, ¿eso lo dice? Entonces cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué es lo que hizo el Padre? Los perdonó. Esa oración no quedó sin ser respondida. Fue respondida en el momento mismo de su muerte. Es bueno que a Jesús el Padre le responde sus oraciones porque sé que Él ora por nosotros. Y entonces veo en su temor un reconocimiento de pecado, pero veo en su confesión un reconocimiento de salvación. Y veo en eso una realidad absolutamente sorprendente de que Cristo y Dios y el Espíritu Santo se unen para demostrar gracia de una manera que es algo que va absolutamente más allá de nuestro entendimiento para redimir a los que crucificaron al Hijo de Dios. Y entonces cuando alguien viene y dice, bueno, soy demasiado malo, el Señor nunca me perdonará, piénselo otra vez. ¿Y no es este el mejor cumplimiento que jamás podré encontrar en las Escrituras de Juan 12:32? Porque en Juan 12:32 Cristo dijo, y si yo fuera levantado, ¿yo qué? Atraeré a todos los hombres a mí mismo. Y ahí Él fue levantado en la cruz y de hecho Él atrajo a un ladrón de un lado y un grupo de soldados que estaban a sus pies a sí mismo. Oh, el gran amor de Dios, gracia inexpresable de Dios, que Él ganó a los mismos soldados que lo mataron en esa cruz. Sudar Kennedy, quien escribió tantos retratos hermosos de Jesucristo en poesía, vivió desde 1883 hasta alrededor de 1929, escribió un hermoso retrato de los soldados que estaban ahí en la cruz. Escuche sus palabras, y cito, y sentándose ahí, lo observaron ahí los soldados, y mientras que ellos jugaban con los dados, Él hizo su sacrificio y murió en la cruz para quitarle al mundo el pecado. Él era alguien que apostaba también, mi Cristo. Él tomó su vida y la arrojó por un mundo redimido, y Él en su agonía terminó antes de que el sol bajara, coronando ese día con una corona escarlata que Él sabía que Él había ganado. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? Él sabía que Él había ganado. ¿Por qué? Porque el sol no se puso antes de que hubiera ganado los soldados mismos que le quitaron su vida. Ese es el poder de la cruz. Entonces, la primera respuesta y la mejor que un pagano jamás podría tener sería la respuesta de fe salvadora. ¿Estará de acuerdo con eso? Y el centurión establece la norma para eso. Hay una segunda respuesta. Esa es la respuesta que me gustaría ver como convicción superficial. La respuesta de convicción superficial. Y si es tan amable en tolerarme por un momento para llevarlo al capítulo 23 de Lucas, tenemos que ir ahí para ver esto. Mateo no hace comentario alguno de esto, pero Lucas sí. Lucas, viendo la misma escena, reportando la misma actitud del centurión, en el versículo 47, el centurión vio lo que fue hecho, glorificó a Dios, y dijo, ciertamente este era un hombre justo. Después de que habló, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, versículo 48, la convicción superficial es ilustrada por la multitud. Y todo el pueblo se unió para ver eso. En otras palabras, toda la multitud que estaba ahí
viendo las cosas que fueron hechas, vieron lo mismo. La oscuridad, el terremoto, las rocas partiéndose, los sepulcros abriéndose, el velo del templo rasgado. Ellos sabían que estaban pasando cosas que no podían ser explicadas humanamente. Ellos sabían que algo estaba pasando que era muy malo y sabían que eran ellos, créanme. Ellos habrían visto esos fenómenos y habrían oído las palabras de Cristo y habrían visto la maravilla de su persona conforme Él está en la cruz y ellos comienzan a recordar que Él resucitó a Lázaro de los muertos y ellos habrían recordado que Él expulsó la enfermedad de Palestina durante su ministerio y ellos habrían recordado su limpieza poderosa del templo y su enseñanza profunda mientras que estuvo ahí. Ellos habrían recordado todo lo que sabían de Jesús que los llevó el lunes para reconocerlo como Mesías. Todo eso habría regresado a su mente y ellos habrían visto todo esto que estaba pasando y su entendimiento del Antiguo Testamento les diría que Dios estaba juzgando y se habrían sentido culpables y habrían sentido su pecado y habrían sabido que algo estaba mal. Lo sabemos porque dice, viendo las cosas que fueron hechas, se golpeaban en el pecho. Ahora, ¿qué es esto? Esta es una expresión que combina terror, remordimiento y culpabilidad. Comienzan a golpearse en el pecho de manera descontrolada. ¡Oh! ¡Ay de nosotros! Están abrumados con un sentido de culpabilidad y responsabilidad. La conducta de Jesús, su inocencia obvia, el hecho de que nunca pudieron acusarlo de nada, que Él dijo ser el Hijo de Dios, pero después de todo, Él resucitó a los muertos y sanó a los enfermos, sus clamores en la cruz, todo eso, junto con los fenómenos, los llevaron a un lugar de culpabilidad absolutamente abrumadora. Y ellos se golpearon el pecho. Era una señal de su tristeza, una señal de su culpabilidad y remordimiento, y acusación personal y desesperanza. Y eso todavía se lleva a cabo el día de hoy. Hay personas que ven la cruz y ellos entienden que Jesús está ahí por sus pecados. Él está llevando sus pecados y se sienten mal por eso. Se sienten tristes por eso. La cruz puede penetrar de manera abrumadora, inclusive para un corazón incrédulo. Unas cuantas semanas atrás, cuando estaba predicando acerca de la cruz, no sé si usted sabe esto, pero hubieron personas que fueron sacadas del servicio, que se habían desmayado, tuvieron que ser sacadas. La historia de la cruz, el poder de la cruz de Cristo, llevando los pecados de toda persona que creería en Él en la cruz, puede entrar a la profundidad de los corazones de los hombres. Imagínese si usted hubiera estado ahí y hubiera sabido que Él estaba ahí porque usted gritó pidiendo su sangre. Y después todo esto comienza a suceder alrededor de usted. Y hay un terror abrumador que cautiva su corazón y dice, quizás has violado al Dios Santo. Y el temor se vuelve algo supremo y vence a cualquier otro pensamiento en su mente. Pero lo que es sorprendente acerca del versículo 48 es que dice que se golpearon el pecho y se dieron la vuelta. La palabra se dieron la vuelta expresa volúmenes de lo que están pensando. Se fueron a casa. No hay salvación, simplemente hay convicción. Pero se fueron a casa y pasó. Como las personas que vienen y oyen el mensaje hoy y sienten convicción y quizás lloran y hay ansiedad en su corazón y su corazón comienza a palpitar y el sudor sale ahí en su cabeza y saben que son pecadores y están rechazando a Jesucristo y van camino al infierno, pero se van a casa y pasa. Prenden la televisión, meten un sándwich y ven un partido de fútbol americano. Se acabó. Regresan a la vida como de costumbre. Eso es lo que estas personas hicieron. Convicción superficial. Se sintieron tristes, sintieron pesar, inclusive se sienten culpables. Ellos sabían que Dios estaba expresando desagrado y ellos saben que eran el objeto de su desagrado, pero pasó. Después de todo, a las 3 de la tarde la luz regresó y ya no hubieron réplicas. Y todo regresó a la normalidad. Pasó. Pero tengo que llevarlo Hechos 2 por un momento, porque hay una secuela de esto. El día de Pentecostés, unas cuantas semanas después, la misma multitud está en Jerusalén y la multitud está congregada ahí para oír a Pedro. Y sin duda alguna, habían muchos en esa multitud que estuvieron a los pies de la cruz, que se golpearon el pecho camino a casa, y las cosas en cierta manera se enfriaron, pero ahora Pedro se pone de pie a predicar, y realmente predica. Y él los condena por matar a Cristo. Él les habla de la resurrección, cómo Cristo había resucitado, cómo Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y entonces en el versículo 36 él resume su sermón y él dice, el mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. En otras palabras, él dice, han crucificado al Mesías. Ustedes están en enemistad con Dios. Un pensamiento aterrador. Y Pedro,
un predicador poderoso, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 37, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Siendo compungido en el corazón es como golpearse el pecho, fueron apuñalados. Digo, fue como si una gran navaja había entrado a sus corazones. Sintieron un dolor profundo debido al reconocimiento que ellos habían matado a su propio Mesías. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 40 dice que él continuó testificando y exhortando: sed salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese mismo día fueron añadidas 3,000 personas. Escuche, algunos de esos 3,000, sin duda alguna, fueron algunas de las personas que se golpearon el pecho en la escena de la cruz. Y le doy gracias a Dios porque algunos de ellos regresaron aquí, y cuando fueron confrontados otra vez y sintieron convicción, llegaron a la salvación. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Pero ciertamente eso no les pasó a todos. Ahora regresamos de nuevo a Mateo 27. Y todo lo que nos dice ahí es que se golpearon el pecho, o más bien en Lucas 23:48, se golpean el pecho y se van a casa. Convicción superficial. Hay tantas personas así en la actualidad. Hay gente así en esta mañana. Usted oye el mensaje, usted oye la historia de la cruz, oye acerca del centurión, la respuesta apropiada, siente la convicción, pero pasa, se va, es triste. Espero y oro a Dios porque algún día hay un Pedro en su vida que venga y le predique un mensaje de convicción que usted no deje pasar. ¿Puedo llevarlo a 2 Corintios capítulo 7 por un momento? Simplemente quiero extraer un pensamiento aquí. Pablo escribió 1 Corintios y simplemente confrontó a los corintios por su pecado. La palabra fue traída de regreso a Pablo, el reporte de que estaban muy tristes por su pecado, y respondieron de manera correcta a su carta. Querían limpiar su iglesia, limpiar sus vidas, y entonces en el versículo 8 él dice, y esta es su segunda epístola: porque aunque los contristé con una carta, no me contristo, no me arrepiento. No estoy triste porque los hice sentir tristes, me da gusto que los hice sentir tristes. Dice usted, ¿por qué? Versículo 9, no me regocijo porque simplemente se contristaron, se entristecieron, sino porque fueron contristados, se entristecieron. ¿A qué? Al arrepentimiento. Ustedes no nada más sintieron una tristeza y culpabilidad emocionales, ustedes se voltearon, ustedes sintieron tristeza según una manera piadosa. Y el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios da lugar al arrepentimiento para salvación. Pero el versículo 10 dice que la tristeza del mundo simplemente da lugar a la muerte. ¿Sabe usted lo que le pasa a personas en el mundo que simplemente tienen tristeza todo el tiempo? Los va a matar, los matará. Quizás se quitarán la vida, quizás se van a enfermar y morirán. Quizás se van a volver alcohólicos o adictos o drogadictos o van a tratar de perderse en algo. Pero la tristeza del mundo simplemente es desesperanza sin alivio. La tristeza impía no lleva a ningún lugar más que la muerte. Pero la tristeza piadosa lleva al arrepentimiento, la cual lleva ¿a qué? A la salvación. Como puede ver, esa es la diferencia entre los soldados y la multitud. Los soldados estaban tristes, y por el poder del Espíritu de Dios y en respuesta a la oración de Jesús, Padre, perdónalos, una oración soberana a favor de esos soldados, fueron salvos. La multitud estaba triste, pero ellos no tenían una tristeza piadosa que los llevó al arrepentimiento para salvación. Ellos tuvieron una tristeza mundana impía que los llevó a la desesperanza. Como puede ver, la tristeza impía no tiene arrepentimiento, lo único que tiene es resentimiento. No se arrepiente, simplemente resiente. Resiente el hecho de que lo sorprendieron. Está triste por sí mismo, no por Dios. Está triste por las consecuencias que va a enfrentar. Permítame decirlo de una manera simple. La verdadera tristeza piadosa odia el pecado más de lo que odia el resultado del pecado. Le voy a decir en dónde está la tristeza verdadera. Cuando alguien odia el pecado, porque es un desafío contra el Dios Santo, no porque sienten que ha creado algunos problemas en su vida. La tristeza piadosa lleva al arrepentimiento, lo cual lleva a la salvación. Ahora ese fue el centurión, no la multitud. Ahora de regreso a Mateo 27. Y hay un tercer grupo, y esto es tan hermoso. La tercera respuesta, por cierto, las primeras dos fueron el caso de incrédulos. Las segundas dos son características de creyentes. El centurión y los soldados eran incrédulos cuando llegaron a la fe salvadora. La multitud era incrédula cuando llegaron a la convicción superficial. El centurión y los soldados fueron cambiados en creyentes, pero la multitud no.
Pero los otros dos, ambos eran creyentes. Ahora, el primero de los dos, o la tercera respuesta, es llamada lealtad compasiva. Simplemente vamos a llamarla lealtad compasiva, porque realmente es una buena frase descriptiva de lo que vemos. Y es característico de estas mujeres. Son la ilustración. Versículo 55. Estaban allí muchas mujeres. Deténgase en ese punto. Allí alrededor de Cristo, de lejos, por cierto, Mateo dice, y aparentemente al principio de la crucifixión estaban lejos, ahí estaba la cruz, había algo de espacio para que la gente se mantuviera lejos de la cruz. Estaban los soldados, después la multitud de los judíos que estaban pasando ahí al lado por el camino, y después en algún punto a la distancia estas mujeres. Realmente no están ahí muy cerca, realmente no son parte de la escena, están lejos y definitivamente son parte de la escena reconocible o identificable de la cruz. Más adelante, de acuerdo con el Evangelio de Juan, se acercan a la cruz y es entonces cuando Jesús les habla y les dice, María, aquí está Juan, Juan, aquí está María, y encomienda el uno al otro para que se cuiden. Entonces comienzan a distancia y se acercan. Eso también es maravilloso. Se vuelven más y más valientes y finalmente, sin duda alguna, están ahí, cerca, están ahí, rodeando el pie de la cruz misma. Ahora aquí, y estas mujeres, amorosas, compasivas, aunque sus esperanzas han sido destrozadas y sus sueños están muertos y no pueden ver más allá de mañana y Jesús ya no está, y han estado viendo a su maestro morir. Sus lealtades son tan profundas, sus corazones están tan llenos de amor y compasión que ellas no se van, ellas no huyen, no corren, no tienen temor de los judíos, no tienen temor de los romanos, nada puede vencer su amor y compasión hacia Cristo. Y quisiera tener la audacia de decirle que esta es una de las características más hermosas de las mujeres piadosas, la lealtad compasiva. Enséñeme usted una mujer piadosa, virtuosa, y le voy a enseñar en la vida de esa mujer una compasión y una lealtad que se extiende más allá de lo que puede ser producido en la vida de un hombre, en la mayoría de los casos. Las mujeres tienen una capacidad de mostrar una lealtad y compasión increíbles que los hombres no tienen. Y vemos en esto la belleza de estas mujeres. No tienen miedo. Ni siquiera les importa identificarse con el Cristo crucificado, quien ha sido objeto de burla y menosprecio y ridículo. Y esto ha sido llevado a cabo por parte de su propio pueblo, su propia nación en la sociedad en la que deben existir. Son hermosas, su compasión es magnífica, su valentía es hermosa. Digo, usted se hace la pregunta, ¿dónde están los discípulos? De acuerdo con Juan 19, versículos 26 y 27, solo Juan estaba ahí. Los otros 10, Judas está haciendo lo suyo. Los otros 10 ya no están. Son los machos, ¿no es cierto? Ninguno de ellos está ahí. Solo las mujeres y Juan, que parecía tener casi el tipo de corazón compasivo que usted normalmente ve en una mujer, aunque él era todo menos femenino debido a que su apodo, su sobrenombre era Hijo del Trueno. Ahora, me parece interesante también señalar que Marcos relaciona al centurión con las mujeres. Habiendo hablado del centurión, él dice, y también habían mujeres, como si incluyera ahí al centurión con las mujeres. Y esa es una inclusión apropiada, creo yo. Él habría incluido al centurión con las mujeres en contraste a la multitud incrédula. Y entonces ahí están. G. Campbell Morgan escribe de ellas, y cito, sin esperanza, decepcionadas, destituidas, con el corazón quebrantado, pero el amor que él había levantado en esos corazones para sí mismo no podía ser apagado ni siquiera por la muerte de él. No podía ser vencido aunque ellas estaban decepcionadas. No podía ser extinguido, aunque la luz de la esperanza se había extinguido. Y sobre el mar de su tristeza no hubo un viento de suspiro que apagó el amanecer. Fin de la cita. Una manera hermosa de decir que no había esperanza. Ahora observe por un minuto. Muchas mujeres, no sabemos cuántas, muchas mujeres. Escuche, el ministerio de Jesús incluyó a muchas mujeres. Nunca nadie ha dicho que las mujeres no fueron parte del ministerio de Cristo. Muchas mujeres. No conocemos a todas ellas. De acuerdo con Lucas capítulo 8, los primeros 3 versículos nos dan algo de idea, nos dan un vistazo. Dice que Jesús y su ministerio en Galilea consistió en predicar y mostrar las buenas noticias del reino de Dios, y los 12 están con él, y dice que iban por toda ciudad y villa, y después dice no solo que los 12 estaban ahí, y ciertas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Entonces, habían mujeres que habían sido sanadas de demonios, mujeres que habían sido sanadas de enfermedades. Por ejemplo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes.
proveyeron comidas, dieron dinero, dieron ropa, dieron a partir de sus posesiones muchas mujeres, provisiones, recursos, finanzas, hospitalidad. Sirvieron a los discípulos y al Salvador conforme ellos llevaban a cabo su ministerio galileo. Y después dice en el versículo 55 que siguieron a Jesús desde Galilea. Lucas 8 dice que trabajaron con él en Galilea y claro, cuando él dejó Galilea, él fue a Jerusalén para la Pascua y todas las familias venían. Y estas mujeres que habían atendido a Jesús junto con sus propias familias vinieron con Jesús. Y desde Perea fue un viaje largo, usted recordará, hasta el sur, cruzando el Jordán a Jericó y hasta Betania, y finalmente llegaron. A lo largo de ese tiempo, estuvieron ahí para proveer comidas, para proveer hospitalidad, para proveer ayuda financiera, para proveer provisión de cualquier manera que pudieran. Y son un grupo maravilloso. Su servicio comenzó en Galilea y terminó a los pies de la cruz. Fieles, leales, compasivas, estables. Y Jesús, dijo un escritor antiguo, Él fue el imán de sus almas. Él simplemente las atrajo y se quedaron pegadas. Él las mantuvo cerca de Él, así como el Sol mantiene cerca de sí mismo a los planetas en su órbita. Simplemente nunca se alejaron. Y ellas ministraron diaconeo. Usted obtiene la palabra diácono de ahí, pero originalmente en los evangelios la palabra tenía que ver con atender mesas. Ellas sirvieron esas necesidades únicas de alimento y sustento, y esa es la médula. Ese no es el perímetro del servicio de una mujer, sino el corazón del servicio de una mujer. Esa es la razón por la que usted lee en las cartas de Pablo que la viuda, que debe ser la viuda cuidada por la iglesia, es la que ha provisto para personas en necesidad y lavado los pies de la gente y mostrado hospitalidad y servido a la gente. Ese es el corazón. El papel de la mujer, su corazón está en el hogar y en el cuidado para satisfacer necesidades físicas, como también, claro, ministerio espiritual. No estamos limitando eso, pero ese es el corazón de su ministerio. Cuando usted ve Lucas 4:39 y Lucas 10, versículo 40, y ve la misma palabra diaconeo, tiene que ver con servir mesas y proveer para las necesidades físicas. Dice usted, bueno, ¿acaso ese no es un servicio inferior, de menosprecio? Difícilmente. Escuche, se da cuenta, y probablemente no lo ha pensado, se da cuenta de que estas mujeres, mientras que todos los discípulos se están escondiendo entre los árboles de olivo en algún lugar o en una cueva, se da cuenta de que estas mujeres son los testigos oculares originales de la muerte de Jesucristo, y se da cuenta antes de que cualquier hombre jamás vio al Cristo resucitado, una mujer lo vio, y no solo cualquier mujer, sino una de estas mujeres. Por lo tanto, en la primera iglesia, las fuentes primarias para la realidad de la muerte y resurrección de Jesucristo habrían sido estas mujeres leales y compasivas. ¿Cree usted que ellas habrían tenido un lugar especial de amor y reconocimiento en la primera iglesia? Espero decirle que sí. ¿Y no cree usted que la historia resonó a lo largo de esos primeros años acerca de los discípulos, cómo se escondieron y las mujeres estuvieron de pie ahí? Y entonces, cuando los apóstoles se pusieron a predicar, con su gran valentía, pudieron haber estado ahí algunas mujeres en silencio sonriendo. Nunca subestime cómo el Señor Jesucristo ve la función de una mujer. El Señor Jesús le dio a estas queridas mujeres el privilegio de ser las testigos oculares originales de la muerte y resurrección, porque ellas mostraron ser tan fieles a Él, en lo que con frecuencia nos parece algo pequeño, pero en su mente fue algo grande, porque mostró fidelidad genuina. Y supongo que debido a esa virtud maravillosa que vemos en estas mujeres, el Espíritu Santo nos da el privilegio de conocer a unas cuantas de ellas en el versículo 56. Primero, María Magdalena. No solo Mateo nos habla de ellas, sino que los otros escritores nos hablan de ellas, particularmente Juan. Pero cada vez que usted lee acerca de María, y ella no ha aparecido desde Lucas 8, en donde leí hace un momento que ella estuvo con Jesús en Galilea ya, y de ella habían sido expulsados 7 demonios, por favor no la confunda con la mujer del pecado. Ella no debe ser conectada en absoluto con esa mujer de pecado en Lucas 7. Ella fue una mujer que fue poseída por demonios y el Señor soberanamente la libró y la redimió. Ella siempre es llamada María Magdalena. María simplemente significa que es una Magdalena. Ella es de Magdala. Magdala era un pequeño pueblo en la costa oeste del mar de Galilea, al sur de Capernaum. Ahora, la razón por la que ella es llamada así es porque no tiene marido y no tiene hijos. Si ella hubiera tenido marido o hijos, ella habría sido María, la esposa de, o María, la madre, como las otras dos. Y note, si es tan amable, que la segunda es María, la madre de, y la siguiente es tanto la madre de como la mujer de. Ella es la madre de los hijos de Zebedeo, la cual es otra manera de decir que ella es la esposa de Zebedeo.
Ahora, el punto aquí, creo yo, es que, y este es un retrato hermoso, una de estas mujeres es identificada por sus hijos. María, la madre de Jacobo, por cierto, ese es Jacobo, el menor, o Jacobo, el pequeño Jacobo, quien era un apóstol, ella es conocida como la madre de un apóstol. Y al otro ni siquiera se le da un nombre. Ella simplemente es la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, ella es una mujer conocida por su marido, la otra es una mujer conocida por sus hijos, la otra es una mujer conocida por la ciudad de la que es, porque ella no tiene marido ni hijos. Y el Señor, creo yo, da toda categoría a las mujeres. La dignidad de una mujer se puede ver como mujer soltera. Y está la función maravillosa y única y bendita de una mujer soltera que tiene la provisión de Dios, y de hecho, María fue la primera en ver al Cristo resucitado, María Magdalena. También está claro el gran reconocimiento de una mujer que es madre y un reconocimiento igualmente grande de una mujer que es una esposa. Ese es el reconocimiento más grande de una mujer. Ella es la madre de o la mujer de si de hecho está casada. Y entonces, esto no haría a un lado a las solteras. María Magdalena encabeza la lista. Pero cuando se habla de la función única de una mujer, tiene una función de compasión leal, de servicio a Cristo como esposa y madre, a menos de que sea llamada de manera especial a la función de soltería. María, por cierto, la madre de Jacobo y José, como dije, es la madre de Jacobo el menor. Y Marcos 15:45 habla de Jacobo, el pequeño Jacobo. Entonces usted no debe mezclarlo con el Jacobo grande, Jacobo el hermano de Juan, los hijos de Alfeo, o los hijos de Zebedeo más bien. Entonces aquí encontramos que esta mujer es identificada como María, la madre de Jacobo el menor y José. Ahora, en los otros textos, ella es llamada la esposa de Cleofas, lo cual significa que ella es la madre de Jacobo, y José, la esposa de Cleofas. Y así es como siempre la Biblia identifica a las mujeres, como la madre de y la esposa de. Jacobo el menor también es llamado Jacobo, el hijo de Alfeo. Entonces Cleofas y Alfeo pueden ser variaciones del mismo nombre. Las consonantes son mismas. Entonces, hay una proximidad razonable en esos nombres, indicando que son el mismo individuo. Y además dice la madre de los hijos de Zebedeo. Ella ni siquiera es llamada, pero Juan nos da su nombre, que era Salomé. Ella también es la hermana de la madre de Jesús, María. Entonces, Jacobo y Juan son sus primos. Entonces, aquí está este pequeño grupo: María de Magdala, María la esposa de Cleofas, también conocido como Alfeos, quien es la madre de Jacobo y Juan. Y después Salomé, quien es la hermana de María, la madre de Jesús y la esposa de Zebedeo y la madre de Jacobo y Juan. Y también Juan nos dice que María, la madre de Jesús, estuvo ahí. Bueno, solo quería que supiera quiénes son, porque creo que vale la pena señalarlo. Y quería que supiera que siempre se identifica si son casadas y si tienen hijos, como la esposa de y la madre de, porque esa es la función distintiva y maravillosa y hermosa de una mujer. Y es en esa función que ella provee, a partir de su provisión, recursos para aquellos que laboran en la causa de Cristo. Y Dios honra mucho eso. Y por eso Dios tiene a estas mujeres en un lugar único como testigos especiales de su muerte y resurrección. Cuando Dios quiere exaltar la virtud más elevada de una mujer, escuche lo que dice en el Salmo 113. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y continúa hablando de que el Señor es así, el Señor es así. Y cuando llega al último versículo, así es como exalta al Señor. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ese es el sonum bonum. Digo, no es que hace que la estéril tenga una carrera y un portafolio, y simplemente estoy siendo bastante franco, pero eso no es lo que dijo. Lo que dice es que Él la hace guardar la casa y dar a luz hijos. Ahora, no estoy menospreciando a mujeres a quienes Dios no les da hijos, o que son solteras, o que tienen un ministerio al Señor. Lo que estoy diciendo es que el llamado más elevado de Dios para una mujer, y eso es apoyado en la manera en la que son identificadas, inclusive en la narración del registro de los evangelios, y a través de esa fidelidad a ese nivel, Dios las ha exaltado para que sean testigos oculares de la muerte y resurrección de su Hijo. Ahora, eso es lo que llamo lealtad compasiva. ¿Qué hay acerca de usted? ¿Así es usted? Digo,
Cuando el mundo es hostil hacia Cristo y están mofándose y burlándose de Cristo y riéndose de Cristo y menospreciando a Cristo, ¿usted simplemente se desaparece o está ahí? ¿Está ahí y el mundo entero que lo rodea puede saber que usted pertenece a Jesucristo? Su amor hacia Cristo y su lealtad a Cristo es tan magnética que está pegado a Jesucristo sin importar lo que cueste, sin importar lo que alguien diga, sin importar qué hostilidades tenga que soportar. ¿Usted es constante en su compromiso? Digo, ¿debería haber algo más para aquellos que aman a Cristo? Sin embargo, y este es el punto final, hay temor egoísta. Dice usted, bueno, ya acabaste con todos los versículos. ¿En qué versículo está esto? No está en ningún versículo, pero ¿quiere saber algo? Habla tan fuerte que tengo que incluirlo. Dice usted, pero no dice nada acerca de temor egoísta. ¿Quién es la ilustración? Los discípulos. Pero no dice nada acerca de ellos. Lo sé, pero eso es lo que es tan sorprendente. No dice nada acerca de ellos ahí porque no estuvieron ahí. Pero eso dice mucho. Entonces, en algún lugar entre el versículo 56 y el versículo 57, en los espacios en blanco, puede colocar este punto. Temor egoísta. No puede ignorarlo. ¿Dónde están estos hombres? Ahora escuche. Yo habría pensado que Pedro estaría ahí. Dice usted, ¿por qué Pedro? Bueno, él había salido y había negado a Cristo 3 veces. Había oído al gallo cantar, y la Biblia dice que cuando oyó al gallo cantar, él salió e hizo ¿qué? Lloró amargamente, derramó su corazón, oh Dios, perdóname, derramó su corazón llorando, y él atravesó por esta catarsis de limpiar su alma en arrepentimiento debido a su negación, y ha pensado, hombre, cuando termine con esto, él va a estar ahí. ¿Sabe una cosa? Él salió y lloró amargamente, y después regresó a esconderse. Pedro el macho, ¿se da cuenta? ¿Dónde están? Le voy a decir dónde están. Mateo capítulo 26, versículo 56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y cuando debieron haber sido valientes, fueron cobardes. Y en Lucas 22, 31 al 34, Jesús les dijo, Pedro en particular, pero a todos los demás, Satanás quiere sacudirlos. Y sabe una cosa, lo que hacían es que sacudían así las cosas. Separaban el trigo de la paja. Y entonces lo que está diciendo es que Satanás te va a sacudir. Va a sacudirte hasta que te afloje. Pero he orado por ti que tu fe no falte y cuando te conviertas, y sigue. ¿Perdieron su salvación? No, porque el Señor los sostiene. Pero claro que entraron en un tiempo terrible de cobardía. Estuvieron en una lucha espiritual. Violaron el principio básico de discipulado de Mateo capítulo 10. No eres digno de ser mi discípulo a menos de que tomes tu ¿qué? Tu cruz y me sigas. Y ese fue un indicador de una disposición a morir por mí, sea cual sea el costo. Si van a ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a entregar su vida. Bueno, no estaban, hombre. Cuando pensaron que iban a perder su vida, se fueron. Y Satanás los estaba sacudiendo violentamente. Pero Jesús dijo, oraré por ustedes, su fe no fallará. No importa con qué intensidad Satanás pueda sacudir al creyente y él pueda llegar a momentos de duda y temor, él nunca perderá su fe, porque su fe no está en sus propias manos, está en las manos de Jesucristo. Gran esperanza, pero qué triste. ¿No es triste que no estuvieron ahí? ¿No es triste que él murió solo con las mujeres y Juan? ¿No es patético después de todo lo que él había hecho? ¿No estuvieron ahí? Y todavía continúa. Y todavía hay algunos de nosotros y ocasiones para todos nosotros cuando deberíamos ser fieles a Cristo en una situación y no lo somos. Nos vamos a algún lugar, nos escondemos, nos desvanecemos. El sacudimiento es más de lo que queremos soportar. Queremos proteger nuestra reputación o nuestro nombre o nuestro prestigio o nuestra carrera. No queremos ser identificados con Jesucristo. Y entonces creo que necesita hacerse esta pregunta. ¿En dónde está? ¿Fe salvadora? ¿Ha visto la cruz y ha dicho, quiero, como ese centurión, decir verdaderamente este es el Hijo de Dios? ¿O es como la multitud? Siente la convicción, pero se verá a casa y va a pasar. Si es un creyente, es como las mujeres. ¿Está ahí usted con lealtad compasiva, siendo fiel a Jesucristo, sea cual sea el costo, sin importar lo que sucede a su alrededor? ¿O es como los discípulos, en temor egoísta, escondiéndose en algún lugar para que nadie descubra a quién pertenece usted en realidad? Es una escena clara, ¿verdad? Padre, venimos a ti en esta palabra final de oración. Nuestros corazones han sido llevados a esa escena magnífica a los pies de la cruz para ver la belleza de la respuesta y lo horrendo también, la belleza de un centurión y unos cuantos soldados salvados, aunque crucificaron al Hijo de Gloria. La belleza de mujeres, estando de pie ahí, en compasión leal, sin esperanza,
abrumadas por las lágrimas, pensando que no hay mañana, sin embargo sostenidas por el amor inmortal. O que seamos como ese centurión, como esas mujeres y no como la multitud superficial y los discípulos egoístas que pensando solo en su propia desesperanza dejaron al Salvador para que muriera solo, sin aquellos en quien Él hizo la mayor inversión de afecto personal.